Frutas, verduras, lácteos o cereales. Todo lo que comemos dice mucho de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando la forma de alimentarse se vuelve crucial para nuestra salud? En principio hay que comer para vivir. El manejo de la diabetes se relaciona estrechamente con las decisiones que tomamos. Por eso, cada profesional de la salud debe promover el acceso a la educación. El equipo de salud tiene que estar acompañando, y acompañar significa también tener información de lo que es la diabetes, de lo que causa, de las posibles complicaciones. Soy Florencia Pereira y entre conceptos y testimonios, en este capítulo hablamos sobre la alimentación saludable. Esto es Por Más, una iniciativa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Pampa. Este capítulo parte de un ejercicio. Imaginemos por un instante a un trabajador de oficina. Pensemos en su manera de alimentarse, sus horarios, sus raciones. Ahora hagamos una comparación con la alimentación de un deportista. Seguramente se nos ocurren una decena de diferencias. Sin embargo, ambas personas necesitan energía. Esa energía se obtiene de los alimentos. Comencemos entonces por entender que los alimentos deben ser transformados en pequeñas partículas. Esto permite que los nutrientes puedan ser utilizados por el organismo. Y es en ese punto donde cobra importancia la insulina, una hormona que permite que la glucosa entre a la célula y se transforme en energía. Bueno, hay muchas causas que pueden producir la diabetes de alguna manera, y hay diferentes tipos de diabetes, ¿no? La diabetes tipo 1, la 2, la gestacional. La doctora Valeria Matskin es docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Pampa. Ella integra la Cátedra de Nutrición y Salud Humana en la carrera de Enfermería Universitaria. Y entonces se habla de enfermedad metabólica porque tiene que ver con una disfunción del metabolismo. Al no tener esta hormona, todo el metabolismo se ve afectado y, repito, se ve afectada la energía, el uso de la energía. Al no tener energía, ¿qué hace el cuerpo? Es un cuerpo cansado. Es un cuerpo cansado que quiere comer y tiene mucha hambre. Entonces, antes de la manifestación de la diabetes, algunos sujetos tienen mucha hambre, lo que se llama polifagia, ¿no? Necesidad de comer a cada rato, ¿sí? Pero también tienen poliuria, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacen mucho pis, ¿sí? Porque es la glucosa que la comen y no se pueden metabolizar, se está excretando en exceso, y beben mucho líquido, polidipsia, para compensar ese desgaste y esa huida de glucosa a través de la orina. Entonces, ese tipo de manifestaciones son lo que precipitan a la diabetes, y muchos pacientes empiezan con estos síntomas. Y son síntomas que tienen que ver con un metabolismo disruptivo, un metabolismo que está frenado por la falta de utilización de la glucosa porque hay carencia o hay falta de insulina. Ese metabolismo disruptivo, al cual se refiere la doctora, puede mejorar en función de la dieta que llevamos adelante. Pero antes de explicar esto, vamos a concentrarnos en los alimentos que están a nuestro alcance. Bueno, primero vamos a definir qué es un hidrato de carbono. Los hidratos de carbono son macronutrientes, como lo son las grasas o lípidos y las proteínas. Entonces, el ser humano necesita estos tres macronutrientes. Entonces, dentro de los hidratos de carbono, que son compuestos que tienen oxígeno, hidrógeno, carbono, ¿sí? Se encuentran y los podemos clasificar en hidratos de carbono simples y complejos. Los hidratos de carbono simples son los azúcares. Y dentro de los hidratos de carbono complejos están las pastas, el arroz, el pan, las galletitas, todos los granos de los cereales. Ahora, la diferencia en diabetes es que hay que tratar de consumir hidratos de carbono complejos, porque son hidratos de carbono que nos van a dar energía a largo plazo, y el aumento de glucosa en sangre, que se llama glucemia, va a ser
más paulatino. No es lo mismo consumir hidratos de carbono simples, por ejemplo a través de un vaso de gaseosa, que hidratos de carbono complejos a través de un plato de legumbres, porque me va a aumentar en sangre la glucosa rápidamente con la gaseosa y más paulatinamente con las legumbres. Entonces, en la diabetes hay que seleccionar los hidratos de carbono. Con esto podemos dimensionar que mantener un hábito alimentario saludable es un proceso complejo. Y esto es algo en lo que insisten tanto profesionales de la salud como también los protagonistas. Por eso la persona que conoceremos a continuación es un ejemplo de aprendizaje. Una de las cosas que yo dije, todas las reuniones eran con comida. Entonces dije, tengo que aprender a juntarme con mis amigos, pero no a comer. Carlos tiene 69 años. Desde que se jubiló como ingeniero pasa los días ayudando a su esposa en un negocio familiar. Siempre se consideró un amante de los deportes. Practicaba tenis cuando en un control de rutina a los 32 años le diagnosticaron diabetes. Yo tengo diabetes tipo 2. Al principio no, pero después cuando el tratamiento se hizo más serio, uno un poco se desalienta, y yo había estado haciendo ejercicio y haciéndole caso a los médicos y no tuve una gran mejoría. Pero claro, esto es una enfermedad que no se cura y uno tiene que estar consciente de que el cuidado tiene que ser en forma permanente, de que no hay que descuidarse, y a mí me pasó un poco eso. Al principio como que me decía, no, pero esto al final no es nada, pero no, es. Y con medicamentos y todo, y con algo de dieta, llega un momento que es insuficiente, entonces tuve que empezar con insulina. Y bueno, lo cual es una gran cosa, nunca me opuse, porque bueno, hay gente que no quiere, yo escucho decir por ahí, uy, te colocas insulina, pero la verdad es que es un arma muy importante y no significa que estés más o menos enfermo, sino significa que te cuidas mejor. Así que a mí, cuando en ese momento mi médico me lo propuso, yo estuve muy dispuesto, porque una de las cosas que a mí me pasó fue que, con el ánimo de estar mejor, siempre leía mucho sobre la diabetes, me informaba. Entonces sabía que eso me iba a llegar en algún momento, ya estaba preparado, y entonces cuando me lo propuso yo acepté. Repasemos lo que aprendimos hasta ahora. Cuando hablamos de plato saludable, nos referimos a aquel que incluye diferentes alimentos de cada grupo. Pero esto no queda ahí, porque a su vez esa alimentación debe ser adecuada, lo que significa que el profesional de la salud debe considerar los gustos de quien consume. En relación a este tema, la doctora Matskin plantea dos aspectos imprescindibles de la alimentación. Una alimentación saludable tiene que ser variada, porque tiene que incluir no solo siempre la misma fruta o la misma verdura, sino incluir diversidad de alimentos para proveer diversidad de nutrientes. Entonces, la variedad es algo indispensable en una alimentación saludable. Otro concepto es la cantidad, ¿no? Eso va a depender de la etapa biológica que está cada ser humano. No es lo mismo lo que necesita un niño, o un adulto, o un anciano, ni tampoco es lo mismo una persona que haga mucho deporte y una persona que es más sedentaria. Entonces la cantidad va a depender de cada uno, pero en general por eso hablamos de plato, uno puede decir, bueno, un plato es suficiente. A lo largo de nuestra charla, Carlos insiste en la importancia de una contención familiar. Habla de esfuerzos, de negociaciones. De hecho, para él existen hábitos alimentarios que todos deberíamos incorporar. La familia te tiene que acompañar. A mí me han acompañado bastante. Cuando tenía mis hijos chicos, alguna vez protestaban porque durante la semana se hacía dieta toda la familia, sí o sí, porque es muy difícil que unos hagan dieta y otros no. Entonces se comía sano todo el mundo. La ciencia no está en prohibirse de todo, sino en comer de todo, pero medido, qué sé yo. Otro tip te voy a dar. El plato de comida se sirve en la mesa, no va más la fuente. El plato de comida, de un diabético
y debiera ser de cualquier persona, es un plato con una porción de carne no más grande que la palma de la mano, después una porción de hidratos de carbono del otro, de un cuarto del plato, y lo otro verduras verdes y o de otro tipo. Eso es un plato saludable y eso es lo que tenemos que comer toda la vida. No tenemos que comer hasta llenarnos, hasta no dar más. Aprendí a darme un gusto de vez en cuando, pero yo sé que inmediatamente después de eso tengo que equilibrarme, tengo que medir, tengo que ver si me agrego insulina o no, si salgo a caminar, en fin, ya sé cuáles son los remedios para eso y los voy poniendo en práctica, ¿no? En cada capítulo de este podcast buscamos brindar herramientas prácticas para el equipo de salud. Por eso le consultamos a la doctora Matskin por qué es importante que las y los enfermeros tengan una formación en nutrición. Cuando alguien sufre de diabetes es muy raro que desaparezca, entonces estamos hablando de una enfermedad crónica. Como toda enfermedad crónica, se puede realizar una vida plena, saludable y longeva si una persona se cuida y sigue las indicaciones del personal de salud. Entonces, todo el equipo terapéutico, ya sea el rol profesional que cada uno tiene, contribuye de alguna manera a ayudar al que el paciente se ordene y pueda transitar una enfermedad crónica que tiene no cura, pero tratamiento eficaz, y que una paciente con diabetes puede vivir una vida plena igual que una persona que no tenga esta condición. De esta manera llegamos al final del capítulo, comprendiendo que la alimentación saludable es un derecho y, en definitiva, conocer y entender por qué comemos lo que comemos también nos permite decidir sobre nuestros cuerpos. En principio hay que comer para vivir. A veces yo digo que gracias a Dios que me mandó esta enfermedad, porque se puede controlar. Y la voluntad que hay que tener es comer sano, nada más, no ser una persona que te quiera llenar de grasas, de dulces, que a veces hasta una persona sana se termina arruinando la salud comiendo mal, o sea que finalmente termina siendo una enfermedad que tiene que ver con la alimentación y que a Dios gracias hoy tenemos tecnología como los medicamentos o los sistemas de medición y control que nos permiten mejorar mucho en nuestras cuestiones. Soy Florencia Pereira y esto es Por Más, un podcast sobre educación diabetológica. Por Más es una iniciativa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Pampa. Este capítulo contó con la revisión teórica de la médica especialista en diabetes Alejandra Maldini. El guión es de Agustina Antonacci. El montaje sonoro es de Agustina Azcárate. La música de apertura es de Julián Dadam y Daniel Docampo. La ilustración de portada es de Florencia Mirazón. La coordinación del proyecto estuvo a cargo de la licenciada en Comunicación Social, Florencia Pereira. Te invitamos a encontrar más contenido en nuestro Instagram, @saludunlpam.